Muy buenas noches, mi nombre es Diego Facundo Brasileri, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la arquitectura von Neumann y específicamente de los componentes de un computador que responden a esta arquitectura. Primeramente vamos a ver los componentes de esta arquitectura. A continuación detallaremos cada uno de los componentes de la arquitectura von Neumann, donde hablaremos de los diferentes componentes del motherboard, CPU y dispositivos de entrada y salida. Aquí podemos ver en este esquema cómo funciona a grandes rasgos la arquitectura von Neumann, que se compone de una unidad de control, una unidad aritmético lógica, memoria principal, una unidad de entrada y salida y los periféricos. Todos estos componentes se van a comunicar a través de buses, que a continuación podremos estar detallando. Aquí veremos una reseña histórica. Esta es una arquitectura que describe el diseño de un computador digital basada en la descrita en 1945 por el matemático y físico John von Neumann, en el que realiza un primer informe sobre el EDVAC, donde se describen los componentes esenciales que son la unidad aritmético-lógica, unidad de control, memoria y sistema de entrada y salida. Componentes físicos. Si bien esta arquitectura es un modelo conceptual, estaremos relacionando este modelo con los componentes físicos de un computador, también conocidos como hardware de computadores. Estos componentes que veremos a continuación son el motherboard, con sus diferentes componentes, la CPU y los dispositivos de entrada y de salida. El motherboard, ¿qué es? Es una placa de circuitos impresos donde se conecta el microprocesador, la memoria principal, los dispositivos de almacenamiento, como pueden ser discos rígidos SIDE o discos rígidos serialata. También veremos los diferentes dispositivos de entrada y de salida y además podremos ver los diferentes buses de comunicación. En esta imagen podemos apreciar los diferentes zócalos de conexión, podemos apreciar también los microcontroladores, que son los que permitirán que se comuniquen los diferentes componentes del motherboard. Memoria principal. Esta es empleada para almacenar datos o instrucciones. Es volátil, esto quiere decir que no almacena los datos de manera permanente. Cuando el computador se ha apagado, todos los datos que están almacenados en memoria volátil se pierden inmediatamente. Esta está compuesta por un número de bits que nos dan el ancho de banda de palabra de la memoria. Buses de comunicación son los que nos van a permitir que los diferentes componentes del microprocesador, del motherboard y todas las operaciones y datos que estén circulando se puedan comunicar entre sí. Primero tenemos el bus de datos. Aquí circulan los datos de las operaciones que se van a ejecutar, es decir, se comunican la CPU, la memoria principal y los dispositivos de entrada y de salida. Bus de direcciones. Circulan las direcciones de memoria en donde se encuentra almacenado algún tipo de información a la cual se desea acceder. Y el bus de control. Aquí circulan las señales generadas por la unidad de control de la CPU para la ejecución de las diferentes instrucciones que la CPU tenga que ejecutar en determinado momento. CPU, ¿qué es la CPU? Es la unidad central de proceso, es el corazón del computador. Es el encargado de controlar, administrar toda la computadora. Este consiste en un circuito integrado formado por millones de transistores que está diseñado para procesar datos y posee dos componentes esenciales en su interior que son de los que hablaremos a continuación, que son la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. La unidad aritmético-lógica. Aquí es donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas esenciales.
que un programa necesite, como las operaciones de AND, OR, operaciones de suma, resta, etc. Sus operandos residen en los registros y el acumulador. Unidad de control. Aquí específicamente se realiza el control y la administración del comportamiento del computador, es decir, el manejo del resto de los componentes del computador. Esta contiene un reloj que es el encargado de controlar la velocidad a la que se ejecutan las diferentes operaciones. Esta velocidad del reloj se mide en megahertz. Dispositivos de entrada y salida. ¿Qué son? Estos son dispositivos que permiten la comunicación entre el usuario y el ordenador. Estos dispositivos de entrada y salida reciben el nombre de periféricos. Su funcionamiento. Estos periféricos se comunican con la CPU a través de un controlador. Cada componente de hardware posee su propio controlador. Por ejemplo, para el monitor su controlador es la tarjeta de video. Dispositivos de entrada. Estos transforman las señales binarias para que la CPU las pueda interpretar. Ejemplos de estos dispositivos son el teclado, el mouse, la cámara web, el escáner, etc. Dispositivos de salida. Estos son los encargados de transformar las señales binarias producidas por el computador en caracteres o imágenes que el usuario puede interpretar. Por ejemplo, son el monitor y la impresora. Espero que haya quedado claro todos los conceptos que hemos enunciado y muchas gracias por su atención.